Buenos días de nuevo. Les vuelvo a saludar desde el auditorio de la ciudad BBVA. Como decía, un auditorio que en circunstancias normales habría estado totalmente abarrotado por ustedes, por las más de 400 personas que se han inscrito hoy a la conferencia de inversiones. Y la verdad es que ante esa muestra de interés, lo único que podemos decir es muchas gracias y esperamos estar a la altura durante la jornada de esta mañana. Evidentemente, como decía también, la situación es muy distinta. El auditorio está completamente vacío. Hay 8 o 10 personas que son los técnicos que nos están ayudando a emitir esta conferencia y están los ponentes que nos van a acompañar. Todos perfectamente separados, con sus mascarillas, pero la realidad es que la imagen es bastante triste. Una imagen que nos recuerda lo que estamos viviendo los últimos 11 meses desde que apareció la pandemia. Situaciones personales bastante complicadas. Por eso, y en nombre de todas las personas que formamos parte de esta entidad gestora, quería mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que durante estos 11 meses han perdido algún ser querido y a aquellos que de una u otra manera también han sufrido las dramáticas consecuencias de esta pandemia. Si en lo personal las cosas han sido complicadas, lo cierto es que los mercados financieros tampoco han ayudado. En febrero nos sorprendió la pandemia y a partir de ahí se fueron sucediendo las situaciones irracionales. Caídas que no veíamos desde hace más de una década, unos mercados que daban la espalda a los datos económicos que nos hablaban de caídas en beneficios del 40 o del 50%, de expectativas de crecimiento del PIB o de decrecimiento muy llamativas. En definitiva, un mercado que se ponía a recuperar de una manera sorprendente, eso sí, con bastante diferencia por zonas geográficas y por sectores. Con este panorama tan triste, tan pesimista, nosotros hemos venido aquí a trasladar un mensaje mucho más optimista. Me consta, aunque no puedo adelantar nada, que durante las ponencias de Joaquín y de Alberto vamos a oír hablar de recuperación económica. Incluso vamos a oír hablar de volver a una normalidad en nuestras vidas. Y eso espero que es lo que oigamos aquí durante la próxima hora y media. Para eso, y entro ya a presentar a los ponentes, comenzaremos la sesión con Joaquín García Huerga. Joaquín es director de estrategia de BBVA Asset Management, es un viejo conocido de todos ustedes y me atrevería a decir que para muchos es casi de la familia. Si recuerdan, en los peores momentos del año pasado, los meses de marzo, de abril, de mayo, nos estaba grabando un podcast semanal que nosotros les hacíamos llegar por correo electrónico en el que repasaba la situación de los mercados y las últimas noticias relacionadas con el virus. A Joaquín le tocará hablar de previsiones macro y microeconómicas del ejercicio 2021 y hacer un repaso del comportamiento esperado de todas las clases de activos. Tras Joaquín, quien intervendrá será Alberto Gómez Reino. Alberto es el director de inversiones de Asset Allocation Institucional. Y a él le toca, y si me oyen decirlo así me matan, pero le toca pasar de la teoría a la práctica, tomar las decisiones de Joaquín y convertirlas en decisiones de inversión en las carteras institucionales. Alberto también es un viejo conocido de todos ustedes. Siempre que puede nos acompaña en los eventos con clientes, pero además, desde hace casi un año, es el director de sostenibilidad dentro del área de inversiones de BBVA Asset Management. Por tanto, el encargado de desarrollar la política sostenible, que como bien saben ustedes, es un elemento clave para esta entidad gestora. Después de las intervenciones de Joaquín y de Alberto, vamos a abrir un turno de preguntas y para facilitar que nos envíen esas preguntas, habrán recibido hace unos minutos un correo electrónico recordando el inicio de la conferencia. Ese correo electrónico incorpora un formulario a través del cual nos pueden hacer llegar las consultas que deseen. Y para el final hemos dejado un bloque de mucha actualidad. Tenemos hoy en la conferencia de inversiones de BBVA Asset Management a Sergio Rodríguez, presidente y director general de Pfizer en España. Para nosotros es una tremenda y enorme ilusión que Sergio pueda estar aquí con nosotros. No solo por lo que nos tenga que decir, que evidentemente va a ser muy interesante, sino porque nosotros gestionamos el fondo de empleados de Pfizer y algunos tenemos la inmensa suerte de coincidir con Sergio en las reuniones de comisión de control de la que él forma parte. Sergio, muchas gracias por estar aquí. Me imagino que tu agenda durante estos días es una de las más animadas que hay en España. Gracias de verdad. Ese último bloque
lo va a moderar mi compañera Marta Vaquero. Marta forma parte del equipo de negocio institucional en la oficina de Madrid y ella, junto con Sergio, Joaquín y Alberto, van a repasar distintos temas de actualidad referidos a los mercados financieros. Con eso daremos por finalizada la conferencia y yo termino también mi pequeña introducción. No quería hacerlo sin acordarme de las personas que han colaborado para que podamos emitir esta conferencia, coordinadas por el Departamento de Marketing, con Blanca, con Esther, con Silvia, pero son muchas las personas que trabajan para que esto pueda llegar hasta sus casas. De verdad, muchas gracias. Termino ya. Espero simplemente que el contenido que hemos preparado para hoy les resulte interesante y vuelvo a agradecerles su presencia a través de las pantallas. Muchas gracias. Joaquín. Buenos días a todos. Un placer estar aquí de nuevo en la Conferencia de Inversiones 2021. Gracias, Eduardo. Y esperamos, desde luego yo así lo espero, que el año que viene nos podamos volver a ver en persona y nos tomemos un vino como acostumbramos al acabar la conferencia. Yo creo que será la mejor señal de que todo se ha ido normalizando y de que pues, todo lo que vamos a contar ahora tiene bastantes visos de cumplirse. La verdad es que tenía yo olvidado el tema ya de los podcasts, porque yo creo que estas cosas duras, ¿no? pues a veces uno se las quita rápido de la mente, ¿no? Pero como anécdota decir que el primero lo grabé como pude con el teléfono móvil y el sonido era horrible, ¿no? Justo cuando nos empezaron a confinar, ¿no? Entrando en materia, lo que tenemos aquí es una página que para nosotros se nos ha convertido también en habitual, ¿no? Por una parte es muy sencilla, ¿no? Sobre todo para los que estamos en el día a día de los mercados. Es tan sencillo como poner cuánta rentabilidad ha ido teniendo cada bloque de activos según transcurre el tiempo, ¿no? Y la verdad es que en el año 2020, que aparece a la derecha del todo, lo que se aprecia es que ha habido bolsas que han cerrado muchísimo mejor de lo esperado. Incluyendo dividendos, el Standard & Poor's 500 ha llegado a dar un 18%. Es verdad que en Europa las cosas han ido peor, en el IBEX han ido peor, la parte de renta fija ha dado algo de dinero, la parte de alternativos ha funcionado razonablemente bien, el crédito ha tenido un año muy bueno. Pues bien, al final esto para nosotros es una forma de plasmar siempre a nuestros clientes la enorme necesidad de tener carteras diversificadas por geografías y por activos. Esto llevamos ya muchos años diciéndolo. Y yo creo que además precisamente el año 2020 ha sido ese año en el que hubiera sido mejor que no hubiéramos tenido razón, ¿no? Uno, porque todo hubiera subido, o dos, porque en Europa hubieran ido las cosas tan bien como en Estados Unidos o como en China, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, todas aquellas carteras diversificadas por geografías y por activos, incluyendo activos alternativos, incluyendo todo el mundo de ESG, incluyendo inversión temática, incluyendo cada vez un abanico más amplio de activos, pues han tenido un comportamiento, yo diría que mejor y diferencial. Seguimos haciendo este recordatorio, esta llamada de atención, esta voluntad de llevar a nuestros clientes a un mundo global de inversiones, ¿no? Y a no estar focalizados en España, en el IBEX y en la curva de bonos española. Podemos ver de qué tipo de recesión estamos hablando y qué tipo de recesión para nosotros queda superada. La recesión del año 2020 ha sido muy pronunciada, ha sido muy profunda, se aprecia en el gráfico cómo es más intensa que la recesión del año 2008-2009, pero también bastante más corta en el tiempo, ¿no? Esto es un indicador cíclico que elaboramos internamente y se ve cómo claramente está ya en territorio expansivo. Es global, y ahora entraremos en el matiz de alguna geografía. Y yo creo que otra cosa importante a la hora de hablar de qué situación cíclica hemos vivido también es el considerar que el punto de partida en febrero del año 2020 era bastante mejor que en el de la crisis sistémica que tuvimos en el año 2008, ¿no? No había grandes desequilibrios ni grandes endeudamientos, sobre todo en la parte privada, de familias, de empresas, y esto es lo que va a posibilitar el poder tener esta segunda parte del año una recuperación económica muy intensa. La evolución de la pandemia nos ha traído por la calle de la amargura. Este gráfico es imposible tenerlo actualizado al día, está prácticamente a cierre de la semana pasada. Pues bien,
A día de hoy tenemos, dentro de la gravísima situación sanitaria, de nuevo en la tercera ola, tenemos buenas noticias porque el pico de esta tercera ola empieza a ser evidente o se empieza a plasmar en España e incluso en Portugal. He estado mirando ahora por la mañana y esto es lo que están reflejando las curvas de contagios. En Estados Unidos, en Gran Bretaña y en varios países de Centro Europa también están cayendo ya fuerte el ritmo de contagios y con toda la precaución del mundo pudiéramos estar hablando ya del pico en la tercera ola en los países desarrollados. Pero posiblemente la gran estrella invitada del año 2021 van a ser las vacunas, ¿no? Están siendo ya, de hecho, las vacunas. Yo creo que las cosas han ido todo lo bien que podían ir, las vacunas son una historia de éxito. Ya en aquellos podcasts que comentaba Eduardo en primavera y verano hablábamos de cómo iban las investigaciones, se están cumpliendo las fechas previstas o incluso adelantando las mejores previsiones. Como digo, es una historia de éxito. Y aquí en esta página podéis ver alguna cifra, ¿no? Las estimaciones aproximadas son que con la vacuna de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, este año 2021 se puede vacunar aproximadamente al 35% de la población mundial y la cifra en países desarrollados va a ser claramente superior, ¿no? Es muy importante el ejemplo de Israel, el gráfico de la derecha así lo pone de manifiesto, porque Israel, si las vacunas son una historia de éxito, Israel a día de hoy es el país que está liderando todo este proceso, ¿no? Lleva vacunada ya a más del 50% de la población y se aprecia claramente cómo su curva de contagios ya ha hecho pico, es descendente, pero lo que es más importante y no se aprecia en este gráfico es que dentro de esta curva general de contagios, que es la que hemos puesto, los contagios en población más vulnerable, población de por encima de 70, de 80 años luego todos los sanitarios, ahí sí que los contagios están cayendo muy fuertes y además el número de anticuerpos que genera la vacuna, en este caso de Pfizer en Israel, pues es muy alto, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí debemos huir del negativismo. Para mí es una de las grandes conclusiones de esta conferencia, lo que os queremos contar, porque lo que está sucediendo a día de hoy en Israel es lo que vamos a vivir en muchísimos otros países en cuestión de semanas, pocos meses, ¿no? Obviamente las vacunas también suponen un cierto riesgo, pero a día de hoy parece que todo el tema de las mutaciones está controlado. Y como digo, la aceptación social está siendo enorme y cada vez es más la gente que se quiere vacunar. Entrando ya en temas más económicos, el Blue Wave en Estados Unidos, el hecho de que los demócratas controlen al final el Senado, ha supuesto cierta sorpresa y a lo que va a llevar es a tener más estímulos económicos en la economía de Estados Unidos. En el cuadro aparece la propuesta demócrata que pudiera llegar aproximadamente a 1,9 trillones. Esto entre el año 2021 y el año 2022 podría suponer 7,2 puntos de PIB. Es una propuesta de máximos. Ahora mismo están negociando y nosotros los cálculos que hemos hecho para la previsión de la economía en Estados Unidos es que el paquete de estímulo final ronde el 0,9 trillón. 900.000 millones de dólares. Como digo, se está ahora mismo negociando. Es importante porque al final lo que supone es que la economía en Estados Unidos tiene momentum positivo. Ahora veremos alguna cifra al respecto. 2021 tiene que ser un año de clara normalización social. No debería tener nada que ver la segunda parte del año con lo que estamos viviendo ahora en enero y el comienzo de febrero. ¿Por qué lo digo? Porque no debe ser una historia de estímulo fiscal y estímulo monetario. Estos dos estímulos han sido la red de seguridad en el año 2020, han sido claves para evitar o cortocircuitar todo el daño económico, para inyectar, por ejemplo, liquidez a las empresas y que quiebren las menos posibles. Pero el año 2021 no puede ir solo de esto, tiene que ir de que empecemos a normalizar nuestras vidas gracias a las vacunas y a la inmunización. Hablando de inmunización, lo que se está barajando a día de hoy es que en Estados Unidos se puede alcanzar la inmunidad de grupo allá por el mes de mayo, esto es súper importante para el mercado, en el Reino Unido allá por el mes de julio aproximadamente, entre junio y julio, y en la Unión Europea aproximadamente en agosto. Quizá
con estos retrasos que está habiendo entre agosto y septiembre. Pero también lo que se está apreciando es que aunque el primer trimestre al final vaya a haber algunas vacunas menos de las previstas en la Unión Europea, el segundo trimestre, y por ejemplo gracias a Pfizer y a un adelanto de producción que va a hacer con 75 millones de vacunas adicionales, pues bien, como digo, al final, en el segundo trimestre de la Unión Europea va a haber más vacunas de las previstas, ¿no? Todo esto, como digo, nos va a llevar a inmunidad de grupo, a normalización social. Y en cualquier caso, y volviendo a la política fiscal y monetaria, lo que se aprecia es que con los paquetes de estímulo adicionales no va a haber lo que se llama fiscal cliff, no va a haber un parón en cuanto a estímulos económicos y todavía las economías van a seguir con altos déficits en el año 2021. Esto se aprecia en el gráfico de la izquierda y luego en el gráfico de la derecha lo que se aprecia es la enorme expansión que han tenido los balances de los grandes bancos centrales y cómo a partir de este año de lo que se empezará a hablar es de tapering y de ya para el año 2022 y de cómo ahí se empezará a ralentizar el crecimiento en tamaño sobre PIB del balance de los bancos centrales. Calendario de eventos en el año 2021, sobre todo aquí siempre hablamos de política, afortunadamente muy despejado. Básicamente tenemos las elecciones presidenciales y el Parlamento en Alemania, que a nuestro entender, pues a día de hoy, con la información disponible, para nada suponen un riesgo de mercado, ¿no? Entrando ya en economía y antes de pasar a mercados, en Estados Unidos nuestro indicador de fases lo que nos dice es que la economía en Estados Unidos está clarísimamente en fase 1. Esto significa que el output gap es todavía negativo, que hay capacidad ociosa en la economía, pero que el crecimiento es superior a la tendencia, es decir, que este output gap negativo se está cerrando. Pues bien, esto es relevante porque estadísticamente esta fase 1 pues históricamente ha sido positiva para la inversión en bolsa. Entrando en las previsiones de Estados Unidos, decía que tiene momentum económico positivo, es decir, las revisiones del crecimiento en Estados Unidos en todas estas semanas están yendo al alza, en parte por cómo van las vacunas, pero sobre todo por el tema del paquete de estímulo adicional, ¿no? De hecho, nosotros barajábamos una previsión a finales del año 2020 de que Estados Unidos pudiera crecer este año en torno al 3,8% y lo hemos subido al 5,6%. Son prácticamente 2 puntos más de PIB, que es mucho. Y luego me gustaría detenerme también un momento en el gráfico de la izquierda, porque hay nuestro escenario central, la línea azul oscura, cada vez se acerca más a la línea verde que era nuestro escenario de fuerte recuperación. Esto quiere decir que hay bastante aceleración en términos económicos, que va a haber unos trimestres de fuerte crecimiento y que cada vez más nuestro escenario central se acerca y de hecho acabará cruzando a finales de este año a la línea punteada, que es la tendencia que hubiera tenido el PIB de Estados Unidos si no hubiéramos tenido la pandemia, ¿no? Esto tiene una contrapartida, el poder haber salido de esta crisis tan rápido en términos económicos, y es la enorme cantidad de deuda pública con la que se están cargando los países, ¿no? Grosso modo, Estados Unidos y otros países europeos van a salir de esta pandemia con entre 25 y 30 puntos más de deuda pública sobre PIB, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que se irá abordando en estos años venideros. La eurozona, sin embargo, lo que tiene es ligero momentum negativo. Aquí es donde hemos tenido que bajar la previsión inicial que teníamos del 5% al 4,5%, en parte o básicamente sobre todo por todas las medidas restrictivas que ha habido que implementar en estas semanas desde Navidades. También es verdad que los retrasos en la distribución de las vacunas en estas primeras semanas pueden tener cierto coste en términos económicos, pero en cualquier caso la historia económica para la eurozona para este año 2021 es también una historia de éxito, va a ser una historia de clara recuperación y no va a tener nada que ver la segunda parte del año con lo que todavía estamos viviendo. Además, el Fondo de Recuperación Económica Europea, bueno, pues yo creo que es un éxito político, ¿no? Qué duda cabe que apuntala el euro, ¿no? Y esto para los inversores de fuera de la eurozona, pues también es bastante relevante, ¿no? El que no haya dudas al respecto. En China me detengo poco, la historia de China yo creo que nos la conocemos todos. A día de hoy se puede decir que casi ya en el pasado, ¿no? Que sorteó muy bien la pandemia y este año puede crecer entre un 8 y un 9%. Yo creo que lo más importante es la capacidad que tiene China de dinamizar todo el crecimiento económico en la zona asiática y todo el comercio internacional.
A Latinoamérica es a la zona emergente que quizá le debiéramos pedir un poquito más, ¿no? Le debiéramos pedir más reformas estructurales para incrementar la productividad. Es una zona que en agregado este año puede crecer en torno al 4% y se nos queda un poquito escaso, ¿no? En cualquier caso, no hay grandes desequilibrios y, bueno, y quizá por buscar uno, en Brasil la deuda pública está llegando a niveles de nuevo elevados, en torno al 90%, y tendrán que empezar a abordar cierta consolidación fiscal. Entrando ya en todo el capítulo de mercados financieros y empezando con bolsas, ¿no? Lo enlazamos con el crecimiento económico porque al final nosotros, nuestro enfoque, cuando hablamos de bolsas, queremos hablar de ciclo, queremos hablar de crecimientos de beneficios empresariales. Ahí es donde intentamos hacer el mayor de los trabajos y esto engancha con todo el capítulo inicial de toda la visión económica que tenemos. Pues bien, a nadie se le escapa que a día de hoy la valoración de las bolsas es elevada. Se aprecia en el gráfico de la izquierda, estas cifras son con beneficios de consenso, el PER 2021 a la izquierda, el PER 2022 a la derecha. Pero para nosotros nunca lo ha sido y sigue sin serlo el gran driver o el determinante de estar o no estar en bolsa, la valoración. Las bolsas llevan caras desde el año 2013, solo en 2 episodios puntuales se han abaratado y es justo cuando luego nadie las quiere comprar, cuando hay susto, y sistemáticamente, si no, las bolsas en este entorno de tipos de interés tan bajo viven con valoraciones elevadas. Nosotros pensamos que esto va a seguir así y que las bolsas lo que sucederá es que irán teniendo una paulatina normalización de múltiplos de las valoraciones a medida que vayamos teniendo crecimiento económico y crecimiento de beneficios. Por tanto, insisto mucho, el motivo de estar a día de hoy en bolsa es comprar todos los beneficios económicos, todos los beneficios empresariales que van a tener las compañías cotizadas en este ciclo económico que para nosotros está empezando en estos trimestres y que debería durar años, un ciclo expansivo. Este es el motivo de tener bolsas, ¿no? Huimos del ruido de la semana, de la noticia caliente y las carteras hay que estructurarlas, entendemos, de otra forma, ¿no? Aquí en estos gráficos se aprecia la evolución del consenso de IPS o de BPA, de beneficios por acción. A la izquierda el Standard & Poor's 500. Se aprecia cómo, no solo son estables las cifras del consenso, sino que se están revisando al alza y de hecho se están revisando todavía más intensamente al alza por todo el tema del Blue Wave y del paquete de estímulos del paquete de estímulo económico en Estados Unidos. Es muy importante que el consenso esté estable, y no cuento ya si encima se revisa al alza, porque valida los crecimientos futuros esperados, que ahora mismo son bastante fuertes. Estamos hablando de crecimientos del 20, del 30 y en algún índice casi del 40, ¿no? En el caso del índice europeo, del Stoxx 600, la lectura es casi la misma. Tiene algo menos de momentum positivo, pero mínimo podemos decir que el consenso es estable en cuanto a beneficios. Pues bien, esto era el consenso. Para nosotros esta es una de las páginas más importantes de la presentación porque estos son nuestras previsiones internas, ¿no? Esto viene del trabajo interno, de nuestros modelos, y me quiero detener aquí un momentito. En el cuadro de abajo a la derecha se aprecia cómo a día de hoy nuestro modelo nos está dando un crecimiento porcentual para el Standard & Poor's 500 del 30% este año y del 24% el año que viene, el 2022. Esto tiene a su vez una dinámica positiva porque lo que nos está diciendo nuestro modelo es que cada vez hay más capacidad de que los beneficios en Estados Unidos suban a mayor ritmo, ¿no? La revisión ha sido positiva. En la línea de abajo, donde pone mes pasado, teníamos las cifras del mes previo, ¿no? Y luego se aprecia también muy bien en el gráfico de arriba a la derecha cómo la línea azul, el escenario base, cada vez se acerca más al verde, el escenario de rápida recuperación, y cómo claramente quedan superados los beneficios empresariales del año 2019, ¿no? Esto explica, una vez más, que el Standard & Poor's 500 tiene la inercia de los beneficios y de que las empresas ganan dinero, que no es todo mentira, no es una burbuja y no viene todo de la política monetaria, ni muchísimo menos. Esto es dinero real que ganan las empresas. Misma lectura para los beneficios en el Stoxx 600, en Europa. De hecho, con previsiones todavía más fuertes para este año, según nuestras estimaciones. Este año más 40% y el año que viene más 23%. Esto es muchísimo. Esto va a permitir que suban las bolsas, entendemos que aproximadamente un 10, un 15, con dividendos casi un 20, y que a la vez, como decía, se vayan normalizando progresivamente las valoraciones.
Hace unas semanas nos salía algo más de potencial en bolsas europeas que la bolsa americana, pero por enésima vez lo que vemos es que el crecimiento económico gana intensidad en Estados Unidos, en Europa se nos queda más estable y al final los crecimientos de beneficios empresariales se están empezando a igualar, con lo cual esa diferencia que veíamos en el mundo teórico de Europa frente a Estados Unidos, la realidad por enésima vez es que se nos está difuminando y creo que de lo que debemos hablar sencillamente es de muy buenas previsiones para el año en bolsas desarrolladas y también en bolsas emergentes, que se pueden ver apoyadas por un dólar estable y porque el ciclo económico cuando comienza normalmente beneficia también a los activos emergentes. Debe ir este año y posiblemente los venideros de rotación sectorial, de la mano de un suelo estructural en los tipos de interés, un suelo de muy largo plazo. Va a ser una lenta transición a tipos más altos, pero los tipos de interés oficiales y desde luego en general todas las curvas, la estructura de las curvas debería haber hecho suelo en estos niveles. Si no, yo creo que tendríamos que cambiar todo el view y van a pasar cosas que a día de hoy pensamos que no van a suceder, ¿no? Aquí se aprecia en este cuadro la correlación positiva de sectores como el financiero, el industrial y materiales básicos con repuntes del tipo largo en Estados Unidos, con repuntes de la pendiente, con repuntes de la inflación. También se aprecia cómo estadísticamente este suelo de tipos de interés, esta transición a tipos lentamente más altos, debería beneficiar a Value versus Growth, debería beneficiar a Small Caps, a empresas pequeñas frente a empresas grandes, ¿no? Entrando en toda la parte de inflación y bancos centrales, a la izquierda tenemos el modelo de previsión de inflación en Estados Unidos, vemos cómo bascula en torno al 2%, hay inicialmente un rebote que es prácticamente todo efecto base, entendemos que el mercado con esto no se va a poner nervioso, el mercado ya controla los efectos base, cuando la inflación estaba muy baja el año pasado o sube la energía inicialmente rebota, pero yo creo que aquí de fondo dos cosas, una, los bancos centrales buscan inflación, toda la que puedan, les gustaría tener inflaciones en torno al 3%, en Estados Unidos puede acabar siendo factible, pero nuestros modelos nos dicen que no a corto plazo, no este año de forma estructural y no el año que viene. Deberíamos tener inflación salarial fuerte, potente, estable durante unos años para que de verdad la senda de inflación sea robusta y los bancos centrales puedan de verdad empezar a tensionar la política monetaria. De momento es algo que no vemos, inflación salarial. Cuesta verla en Estados Unidos, que allí siempre suben más los salarios y desde luego es difícil verla en Europa. Dicho de otra forma, una política monetaria tan expansiva no ha traído inflación en los 10 años previos, ¿por qué la va a traer ahora? No es suficiente. Hace falta el tema salarial para que la inflación sea consistente. En la eurozona las previsiones de inflación pues son más bajas, esto le incomoda un tanto al Banco Central Europeo, ahí están en torno al 0,5%, como mucho el 1%, con lo cual vamos a seguir con unos tipos de interés muy bajos en Estados Unidos, no deberían repuntar hasta el 2023 aproximadamente y hasta que no suba los tipos de interés la Reserva Federal, seguro que el Banco Central Europeo pues tampoco lo va a hacer, ¿no? Ahí se aprecia cómo el balance del Banco Central Europeo ha llegado al 70 y tantos % de PIB, o va a llegar aproximadamente el año que viene, casi el 80% de PIB. Este tamaño del balance del Banco Central Europeo es el doble que el de la Reserva Federal y lo que nos viene a decir de otra forma es que debiéramos descartar episodios de riesgo soberano en la eurozona. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que se emite, todo el déficit de los países que se está emitiendo en forma de bonos, lo está comprando el Banco Central Europeo. Entrando en el mundo de los bonos de los gobiernos, pues bien, se aprecia como a la izquierda tenemos todos los bonos en términos de ordenados con su rentabilidad nominal, bonos de países emergentes, esos son los que nos gustan, y a la derecha tenemos todos los bonos de países desarrollados en los que el mensaje para nosotros sigue siendo el mismo. Manejamos estructuralmente duraciones bajas porque la rentabilidad esperada comprando unos bonos con una rentabilidad nominal tan baja o incluso negativa, pues es bajísima o incluso negativa, ¿no? Aquí se aprecia la oferta neta de papel al mercado en este año 2021, como Estados Unidos a la izquierda, en la columna azul oscura, va a tener una emisión neta del gobierno de aproximadamente 15 puntos de PIB, cómo la Reserva Federal a día de hoy compraría aproximadamente un tercio y cómo sí puede haber una ligera presión de papel en Estados Unidos de unos 10 puntos de PIB. Pero en el caso de la eurozona,
lo que decía, el Banco Central Europeo va a comprar toda la emisión neta que hagan los gobiernos. Previsiones de los tipos a largo, ligero repunte de la parte larga de la curva en Estados Unidos hacia la zona del 1,5. Esto va pero en cualquier caso va a ir a cámara lenta, no prevemos repuntes agresivos de tipos de interés, y luego los tipos en la eurozona aquí sale la curva alemana, pues muy bajos, ¿no? En torno o con una estructura muy similar a la que tienen ahora mismo. Decía que nos gustan los bonos de los gobiernos de países emergentes, lo han hecho muy bien, se aprecia en estos gráficos toda la bajada de rentabilidad que han tenido. También es cierto que con estas rentabilidades inferiores la rentabilidad esperada a día de hoy más o menos sería la TIR de compra, la yield a la que están cotizando ahora mismo. En crédito, creo que esta página es importante. Nuestros modelos de tasas de default nos hablan de que estamos muy cerca del pico en tasas de default. Esto es así porque ha habido mucha liquidez y porque la crisis, en términos de duración, la recesión, está siendo mucho más corta que otras recesiones previas. En Estados Unidos barajamos una tasa de default del 8% y en la eurozona del 4%. Por valoración, aquí están las proyecciones del spread en Estados Unidos y en la eurozona, en Investment Grade y en High Yield, un spread bastante estable. Esto nos dice que el crédito por valoración está caro, que la rentabilidad esperada es como mucho moderada, pero en cualquier caso superior a los bonos de los gobiernos de países desarrollados. En el eurodólar manejamos una previsión bastante estable y contra consenso, de hecho incluso ligera fortaleza del dólar frente al euro hacia la zona de 1,17 y progresivamente incluso hasta 1,15. Básicamente Estados Unidos pone encima de la mesa más crecimiento económico que la eurozona y normalizará los tipos de interés antes, ¿no?, de lo que lo haga la eurozona. Por concluir, en petróleo manejamos estimaciones de en torno a $50. Hay mucha capacidad ociosa esperando a ser distribuida. Los países productores quieren distribuir más petróleo del que distribuyen a día de hoy. Y el oro no lo vemos atractivo, como se aprecia en el gráfico de la derecha, en un entorno de suelo estructural, tanto de tipos nominales como incluso de tipos reales. Yo creo que con esto concluyo, previsiblemente luego habrá alguna pregunta y por mi parte, gracias a todos. Alberto. Gracias. Nada. Hola, buenos días. Bueno, me uno al agradecimiento de Eduardo y de Joaquín por su presencia hoy aquí. Realmente es muy extraño, es una sensación muy rara la de estar hablando en un auditorio completamente vacío. Esperemos que el año que viene tengamos una normalidad lo suficientemente asentada como para poder hacer nuestros eventos otra vez en directo, porque es parte del encanto de los mismos, ¿no? El contacto directo con nuestros clientes y con asesores e invitados al evento, que lo hace especial, lo hace diferente. Para nosotros es un evento muy importante a lo largo del año y es una apuesta de largo de estrategia y de ideas que tenemos luego para llevar las carteras, ¿no? Entrando en la estrategia 2021 aplicada a los fondos, aterrizando un poco la parte de estrategia de Joaquín, a mí me gustaría centrarme, como hago habitualmente, en tres aspectos fundamentales. Hacer un repaso diferente, más breve y más somero de lo que ha sido 2021 desde el punto de vista de los mercados financieros, trasladar cuál es nuestra estrategia y posicionamiento aplicado a las carteras ahora mismo, y luego, por último, trazar las líneas de trabajo que tenemos abiertas de evolución de los mandatos. Empezando por el primero de los puntos, 2020 ha quedado ya claro que el factor diferencial que nos ha afectado a todos y que ha condicionado nuestra vida y el comportamiento de la economía y de los mercados financieros es el COVID. No voy a añadir mucho más a lo que ha dicho Joaquín. La realidad es que estamos en fase de normalización de todos estos shocks que hemos vivido, aunque es una realidad con la que convivimos ahora mismo, ¿no? Y como decía antes Joaquín, pues estamos en medio de una fase que nos afecta a nivel global
y que está remitiendo, ¿no? pero todavía va a ser un tema de actualidad, por desgracia, durante mucho tiempo. La aparición del mismo provocó dos cosas. Por un lado, en la línea azul oscura podemos ver una caída de bolsas que a nivel global en muy pocos días alcanzó niveles del 30%, esto es un índice general. Si miráramos diferentes mercados, pues la diferencia entre ellos era muy grande, en algunos de ellos llegamos casi hasta niveles de más del 40%, casi el 50%, ¿no? Y luego la otra línea que vemos, que de color más claro, es un indicador de actividad manufacturera a nivel mundial. Lo que podemos ver, y esto es muy característico de los mercados financieros, es que en general la actividad tarda más en caer de lo que reaccionan los activos financieros, ¿no? En este caso las bolsas. Entonces, hemos tenido este movimiento en V de caída y luego de recuperación, aunque, como nos decía antes Joaquín, la caída en 2020 de actividad es muy elevada, ¿no? Y vamos a tardar todavía pues, parte de 2021 e incluso en algunas áreas hasta 2022 para poder llegar a los niveles de actividad previos. ¿Cuáles han sido los dos factores que han conseguido estabilizar tanto la actividad como los mercados financieros, fundamentalmente estos últimos? Bueno, pues en principio los dos factores los ha mencionado antes Joaquín, yo quiero presentarlos de otra manera diferente, ¿no? Por un lado, los bancos centrales. Bancos centrales, en el gráfico que está ahora mismo en pantalla, podemos ver la evolución de los tipos de referencia. Si seguimos el hilo de los últimos años, los tipos de interés en general de los bancos centrales se han mantenido en niveles muy bajos, pero ante el shock de este año lo que hemos visto es una nueva bajada. Aquí presentamos las principales áreas económicas y han ido todas a la baja. Si miráramos a lo largo de los principales bancos centrales o áreas geográficas, veríamos que la tendencia es exactamente la misma, ¿no? El segundo factor fundamental que hemos visto es la compra de activos por parte de los bancos centrales. Hace unos años metimos en nuestro diálogo, en nuestro lenguaje, una palabra que se llama quantitative easing o intervención cuantitativa, y básicamente lo que supone es que los bancos centrales compran activos financieros para bajar los tipos de interés y facilitar el acceso a las empresas a financiación barata. Este año hemos visto una nueva fase de esa expansión cuantitativa. Aquí podemos ver que la subida del balance de los bancos centrales, nuevamente economías desarrolladas y las principales economías están representadas aquí, pues han subido también de manera muy significativa. En general, 10, 20 e incluso en algunas áreas 30 puntos de PIB. Estos dos factores monetarios lo que han hecho ha sido que los mercados de financiación no se cortocircuiten a lo largo de 2020 y en general que haya habido una transición, un shock inicial muy fuerte y luego una normalización relativamente rápida. Unido al factor monetario, el siguiente factor es el fiscal. También lo ha mencionado Joaquín y a mí me gustaría traerlo con una perspectiva histórica. El gasto público o la intervención fiscal a lo largo de las principales economías mundiales ha sido masivo, ha sido increíble. Esto lo que ha hecho ha sido pues, suplantar la falta de actividad económica del sector privado. Todos hemos estado confinados, hay sectores que todavía no se han recuperado, con lo cual esta intervención pública lo que ha hecho ha sido, pues, vía subsidios o gasto directo, pues, estabilizar en gran medida el ciclo económico. Pero es muy significativo, y en este gráfico lo que queríamos representar es el grado de deuda sobre el PIB de las principales economías a nivel mundial. Es un gráfico que viene desde el siglo XIX y lo que puede verse pues son las megatendencias a lo largo de cientos de años pues del grado de endeudamiento de las economías. El último movimiento fuerte lo vivimos en 2009, a partir de 2009, con la gran crisis financiera, y lo que hemos visto es que este año volvemos a situarnos en un nivel muy importante. Es cierto que con la intervención de los bancos centrales ahora mismo no supone un problema, sí que a futuro, pues como decía antes Joaquín muy correctamente, pues habrá que gestionarlo, ¿no? Hay una carga de deuda que lo que hace es condicionar el crecimiento a futuro.
Hemos hablado antes de la evolución en V de la bolsa, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que veamos que no ha sido homogénea. Este índice que se ve aquí es la bolsa global. La bolsa global tiene un peso en Estados Unidos muy elevado, en torno al 50 y muchos, casi 60%. Si bajamos a verlo por geografías, pues claramente tenemos un rango de comportamientos muy variado, ¿no? A la izquierda veríamos o bien países, como se mencionaba antes, que han gestionado mejor la pandemia, o bien cuya composición de los índices tiene más peso en aquellos sectores o aquellas actividades que se han visto menos afectadas con las restricciones y con el decrecimiento económico, y nos encontramos que en general, en grandes índices, pues tenemos divergencias que pueden ir por encima del 40%. Los mejores ya lo he mencionado, China, Estados Unidos; los peores fundamentalmente Europa o algunos países emergentes que todavía siguen con situaciones muy complicadas. Pero esta visión la podemos ver también desde otro ángulo, ¿no? El ángulo sectorial. Las geografías es verdad que influyen, nosotros vivimos en España y aquí pues, la actividad económica está muy dañada porque dependemos mucho del sector servicios y del turismo, que son actividades que están o paradas o muy dañadas, ¿no? Pero esta visión se puede extrapolar a cualquier país, ¿no? Esto nuevamente he cogido un índice de bolsa mundial y teniendo en cuenta que además en los últimos meses de 2020 ha habido un rebote muy fuerte en la mayoría de los sectores que estaban más dañados, sobre todo tras el anuncio de la aprobación de las vacunas, que ponía, pues, por así decirlo, una red en determinados sectores o por lo menos nos daba algo más de visibilidad sobre el ciclo en los próximos meses, seguimos teniendo una divergencia muy grande. En este caso, pues, mayor aún que la geografía. En este caso, pues, podemos ver tecnología frente a energía de una divergencia a nivel global del 70%. Cada uno de estos índices lo podemos desagregar todavía más en sectores de actividad y esta dispersión se mantiene de una manera muy significativa, ¿no? Por tanto, en el mundo de bolsas, aunque veamos este comportamiento en V, no es generalizado, tenemos que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Hay una dispersión enorme y 2020 es un año que, por así decirlo, todavía no muestra una normalización de actividad económica ni de mercados. Si hablamos de los tipos de interés, ya uniendo con el tema de la política monetaria antes mencionado, vivimos desde 2009 con mercados con tipos de interés muy bajos. Es un recurrente en nuestras conversaciones con vosotros y en cualquier estrategia de inversión el reflejar que el mundo de las inversiones está muy polarizado. Vivimos con tipos de interés muy bajos, tanto monetarios como de largo plazo, pero es que este año además lo que han hecho ha sido todavía bajar más, ¿no? Este gráfico es 2019-2020 para que se pueda ver que los bonos del Tesoro han servido como activo refugio en un escenario, pues, de mayor tensión global, pero además con las compras de los bancos centrales y la baja de los tipos monetarios, pues, se han consolidado en niveles muy bajos. En la última parte de 2010 hemos visto algo de rebote, pero realmente desde niveles muy bajos. Similar trayectoria para las primas de riesgo. Cuando hace unos años hablábamos de tensiones en países periféricos, en España, en Italia, en Portugal, realmente esta intervención pública lo que ha hecho ha sido calmar la trayectoria o los costes de financiación de los países con peores calidades crediticias o con mayores problemas económicos. Si aquí vemos la prima de riesgo del Tesoro español, y la comparamos con los datos de actividad económica en España, pues no tienen mucha consistencia, ¿no? Tenemos una recesión en 2020 en España pues histórica y en cambio los costes de financiación están prácticamente en mínimos históricos. De ahí que la intervención pública haya sido especialmente efectiva en aquellas áreas más dañadas, ¿no? E igual que en el plano corporativo, en el plano gubernamental, en el plano corporativo, podemos ver que tanto los emisores privados, aquí representados como crédito, ¿no? Emisores, empresas privadas que emiten bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa, los costes de financiación han ido bajando a lo largo del año. Nuevamente, la normalización en el ciclo, el haber pasado el shock inicial
y la intervención pública, tanto fiscal como monetaria, ha estabilizado los mercados, ¿no? Desde otro ángulo relevante, esto es la evolución de las divisas, ¿no? Y en general aquí solo he puesto el eurodólar. Este es un índice que mide todas las divisas contra el dólar y la escala está invertida, ¿vale? Para que nadie... Lo que hemos visto es una primera fase en el año, pues en los primeros meses donde el dólar ha sido un refugio claro para las inversiones, y luego en una segunda parte, con la normalización del ciclo, pues ha ido poco a poco perdiendo valor. Y esto es importante, ¿no? Cuando los flujos salen de Estados Unidos y vuelven a otros mercados financieros y a otras economías, pues es un síntoma de que no hay tantas tensiones como había antes. Con lo cual, el que esta línea vaya para arriba, pues en general es un indicador de que el riesgo es inferior. Y luego, por último, para terminar el repaso de 2020, ¿cómo podemos ver también las materias primas como indicadores de lo que ha pasado en el año? La línea dorada superior es el oro, y podemos ver que ha tenido una trayectoria ascendente en la primera parte del año, que refleja dos factores fundamentalmente: la tensión y falta de visibilidad, porque es cierto que durante los primeros meses de la pandemia era muy complicado saber hacia dónde iban a ir los mercados financieros, y además añade otra capa de información, que es, con tipos de interés muy bajos, la renta fija apenas paga, el oro es un activo que entra en juego otra vez, ¿no? Entonces este movimiento lo hemos visto en la primera parte del año, en la segunda parte del mismo, pues una trayectoria mucho más lateral a medida que se iban normalizando un poco las cosas. Y luego podemos ver, en el caso contrario, el petróleo, donde ha sido una tormenta perfecta, como mencionaba antes, ¿no? Cuando digo petróleo, digo derivados del petróleo en general. La actividad industrial cayendo, movilidad muy reducida, apenas hay viajes, el turismo está completamente parado, con lo cual la caída ha sido muy importante. Hay una recuperación parcial, pero, como decía, como la normalización no es al 100%, pues como si lo utilizamos como termómetro de actividad, pues estamos todavía un escalón por detrás. Y de manera intermedia, materias primas como el cobre o como aquellas ligadas a producción industrial, pues han tenido ese efecto nube, también parecido al del petróleo, pero a un nivel superior, ¿no? Entonces, por acabar este primer bloque, simplemente deciros, desde el ángulo de inversiones, 2020 ha sido uno de los años más difíciles de gestionar, fundamentalmente por la falta de visibilidad. Los mercados, sobre todo en la primera parte del rebote, reaccionaron con mucha violencia al alza, pero sin ninguna visibilidad. Realmente no había ningún factor económico que los soportara, y en algunos casos, pues como decía Joaquín, han recogido en términos de valoración pues gran parte del crecimiento de beneficios para este año y parte del que viene, ¿no? Y sobre todo con muchas divergencias. ¿Cómo nos deja la situación de mercado, la construcción de carteras ahora mismo? Pues para 2021 nosotros, como hemos dicho muchas veces, seguimos una toma de decisiones estructurada. Esa toma de decisiones estructurada se llama proceso inversor. Proceso inversor lo único que hace es analizar las inversiones, las alternativas de inversión, en diferentes horizontes temporales, y las adapta a una estructura de cartera, a un mandato, pues a nuestro perfil de riesgo, a nuestros objetivos de inversión, a nuestros objetivos de rentabilidad esperada futura. Entonces, este gráfico que vemos aquí habla desde el más largo plazo hasta el más corto plazo, y tiene en cuenta como anexo la cobertura de riesgos financieros en el caso de que los quisiéramos cubrir. Si vamos a la visión de medio plazo, la más ligada a valoraciones, no a lo que vaya a hacer el mercado de hoy a un mes o a unas semanas, pues nos encontramos con una situación pues parecida a la de los últimos años, pero todavía más polarizada. ¿Qué quiero decir? En el primer bloque que tenemos aquí señalado, tenemos fundamentalmente activos de renta fija. Como he dicho antes, los bancos centrales han intervenido y han bajado los tipos de interés a nivel global, con lo cual este es el bloque donde las rentabilidades esperadas son más bajas a futuro. Claramente, cuanto mayor calidad crediticia tenga el emisor, fundamentalmente gobiernos, peores son las perspectivas de rentabilidad en el medio y largo plazo.
En el lado contrario, vemos cómo esta segunda bloque de activos se separa y tiene algo más de riesgo, pero claramente rentabilidades más positivas. Aquí, fundamentalmente, tenemos bolsas desarrolladas y emergentes, emergentes mejor que desarrolladas, y los mercados privados, todo lo que es el capturar primas de liquidez de determinados activos. Y estos dos bloques, que en estructura llevan moviéndose de manera muy parecida desde la gran crisis financiera, a lo largo de 2020 se han polarizado mucho más. Los activos de renta fija están muy anclados. Si queremos mirar anclados a la baja, si queremos mirar rentabilidades esperadas positivas, tenemos que girarnos hacia la derecha. Con lo cual, esta primera reflexión yo creo es muy importante, ¿no? Y luego la desarrollaré un poco más adelante porque tiene bastantes implicaciones. De una manera táctica, en línea con la mejora del tono económico y de riesgo y de posicionamiento que hemos visto en las últimas semanas, estamos más positivos en activos de riesgo. Esto no viene de las últimas semanas, en la última parte de 2020 teníamos un posicionamiento muy parecido. Aquí está presentado en renta variable, renta fija y por último divisas. En el bloque de renta variable, como os mencionaba antes, tenemos una visión más positiva, la situación, sobre todo una vez acotados los riesgos de cola, que no quiere decir que estén eliminados, pero sí están acotados en términos de la pandemia y que podamos tener una evolución económica y de beneficios positiva en 2021, pues son los activos más beneficiados en este momento. También lo son los activos de renta fija de emisores privados, renta fija emergente y high yield o de emisores que paguen más, ¿vale?, de baja calidad crediticia, pero aquí solo hay una nota de prudencia. Los diferenciales ya han caído mucho, se han subido mucho en precio estos activos, con lo cual su potencial no es el mismo que las bolsas. Y por último, y ahí se ve en rojo, podemos ver que todo lo que sea bonos de gobiernos, pues tenemos una visión pues muy prudente ahora mismo, ¿no? En general tenemos que pensar que están caros y que, salvo un evento de riesgo muy extremo, pues ahora mismo hay que tener mucho cuidado con las rentabilidades potenciales, ¿no? Entonces, con este acelerador que vemos aquí abajo, podemos ver que el posicionamiento en los mandatos ahora mismo es a favor de activos de riesgo. Solo para aquellas carteras que tienen coberturas, implementamos en el mes de diciembre coberturas en bolsa europea y americana. Esto no es para todas, en general la hemos hecho para aquellos clientes que tienen un perfil mucho más defensivo y que quieren controlar la volatilidad de sus carteras, el riesgo asumido de sus carteras, ¿no? Para la gran mayoría de ellos no lo hemos hecho, pero bueno, aquí os pongo que en general es una estructura muy parecida a lo que llevamos haciendo en los últimos años, que son estructuras con opciones donde a vencimiento en diciembre de 2021 tenemos un rango aproximadamente de un 10% de caída de mercados cubierto desde donde estaban los cierres de mercado a nivel en diciembre aproximadamente. Vale. Vuelvo al gráfico de antes porque me parece muy relevante. Llevamos con vosotros ya, yo creo que son 5 años hablando de la evolución de los mandatos de una manera estructurada. Si recordáis, tenemos estas dos masas de activos con características similares en cuanto a su definición. Unos son fundamentalmente activos de renta fija y los otros de renta variable y activos de riesgo, donde tenemos que hacer un ejercicio de revisión de mandato, mantener esta revisión de mandato que llevamos haciendo los últimos años. Y esto nos obliga a un doble juego o a un triple juego, dicho de otra manera. Por un lado, dentro de cada uno de estos círculos tenemos que trabajar qué pesos queremos tener en cada una de las clases de activos. ¿Qué quiero decir? En renta fija, si en renta fija vemos que la parte gubernamental no va a pagar, pues deberíamos, y no queremos dar un salto en riesgo pues comprando bolsa o cambiando los mandatos de una manera muy estructural, lo que tenemos que hacer es ver qué alternativas tenemos cerca, dentro de su área de activos, que mejoren el perfil de rentabilidad-riesgo. Y luego, pues en renta variable exactamente lo mismo. Si tenemos bolsa desarrollada y tenemos mejor potencial en otro mercado, pues deberíamos ir ahí. Si no tenemos mercados privados o private equity, private debt
o infraestructuras, deberíamos mirar incorporar eso en las carteras. Pero también deberíamos hacer una reflexión de perfil de riesgo. ¿Qué quiero decir? Cuando muchas veces, y esta conversación la hemos tenido muchísimas veces, aunque no siempre lleva aparejado un cambio de estructura de cartera. Si tenemos una concentración mayor en activos en la parte de la izquierda y no en la de la derecha, nuestras rentabilidades esperadas van a ser más bajas. A lo mejor nuestro perfil de riesgo debería ser ligeramente diferente y deberíamos de pasar parte de los activos de la izquierda a la derecha. Esto lo llamamos redistribuir activos y estrategias. Y ahí queda muy bien marcado el otros, ¿vale? Los activos alternativos como una referencia a tener en cuenta, donde ahora entraré a detallaros porque creo que sí que tiene muchas implicaciones y nos ayuda a mejorar nuestras carteras. Bueno, esto es una especie de resumen donde os decía, los mercados financieros están caros, tenemos que diversificar todavía más, es un ejercicio vivo, constante, anual, deberíamos tener esta reflexión en nuestros debates diarios, analizando dónde están los activos, el potencial de los mismos, cómo podemos mejorar el potencial de las carteras. Reforzándolos, cambiándolos, gestionando de manera eficiente. Esto os lo comento anualmente, en algunas comisiones de control también me gusta hablarlo. El ejercicio que se hace de manera continuada en que los costes de gestión de las carteras sean los más bajos posible es muy significativo y la trayectoria en los últimos años ha sido abaratar al máximo posible los costes en fondos de terceros, en ETFs, en intermediación, y todo eso, todo ese ejercicio que es constante y continuo, beneficia al valor liquidativo de los fondos. En general, son menos gastos de mantener una cartera. Y luego el reforzar el proceso inversor, el cómo tomamos las decisiones. Este año ha sido especialmente complicado para nosotros a la hora de tomar decisiones con visibilidad nula en mercado. Es una reflexión constante. Todas estas cosas que os comento son un proceso diario que mantenemos, ¿no? Y quería dejarme un último apartado, porque yo creo que es muy importante para el otros que os decía antes, ¿no? Esta reflexión de cómo mover las diferentes piezas de cartera para mejorar el potencial de las mismas, ¿no? Sí que os quería hacer una breve reflexión sobre el plan de inversiones alternativas que planteamos hace 3 años. En prácticamente todos nuestros fondos, no todos pueden hacer todas las piezas que están planteadas aquí, pero sí que os pongo una foto general, ¿vale? Aquí intentamos invertir en mercados privados y también en inversiones alternativas líquidas. En mercados privados, o sea, inversiones alternativas y líquidas, el plan que os planteamos hace 3 años está prácticamente desembolsado, el 90%. La primera parte de 2021 acabaremos el desembolso del mismo. Y esto nos lleva a 2 reflexiones fundamentalmente. Una de ellas es, bueno, ¿el objetivo se ha cumplido o no? ¿Diversifica en las carteras? ¿Ha tenido un rendimiento diferencial con respecto al resto de inversiones? La respuesta es un sí categórico, ¿vale? Hemos tenido 3 años de mercado bastante complicados, donde este bloque, en términos de rentabilidad, pues es muy positivo y es superior al que hemos visto, por ejemplo, en bolsas en agregado. Y la segunda reflexión es, bueno, en muchos casos nos aproximábamos con pesos objetivos bastante modestos, ¿vale? 3, 4%, 5%, y salvo algunas cuentas muy específicas, nos movíamos en estos rangos, ¿no? Entonces la reflexión ahora mismo es mantener estos pesos o hacer una reflexión y decir, bueno, la experiencia es buena, es válida, dentro del perfil de mi colectivo puedo subir, quiero subir, es una pieza que quiero potenciar, ¿no? Nosotros pensamos que sí. Entonces tendremos que hablar con vosotros en estos términos, ¿no? Y luego los otros 2 bloques, bloque de retorno absoluto y de primas de riesgo, aquí siendo activos líquidos, la experiencia es más mixta, ¿no? Los años han sido muy complicados, hay estrategias que han ido muy bien, hay estrategias que han ido muy mal, pero sí pensamos que en bloque las inversiones alternativas siguen teniendo un sentido en las carteras y sobre todo a efectos de diversificar fuentes de rentabilidad y de riesgo. Con lo cual iremos a hablar con vosotros en muchos casos de estas necesidades de revisar el mandato en las diferentes piezas que os he mencionado. Y con esto termino mi intervención y bueno, creo que se abre ahora un turno de preguntas, con lo cual encantado de resolver aquellas que
que queden y esperemos que la próxima vez nos podamos ver en vivo, que será mucho más agradable. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Joaquín, os invito a los dos, por favor, si podéis ocupar un sitio en el escenario. La verdad es que han sido dos ponencias muy interesantes. Si sirve como indicador el número de preguntas que han llegado, os puedo decir que habéis sacado buena nota hoy, ¿eh? Empiezo con vosotros. Si os pido un poco de brevedad, porque hay varias, ¿vale? Y de esa manera pues podemos dar respuesta a 4 o 5 preguntas, ¿vale? Joaquín, dice Joaquín, enhorabuena por la ponencia. ¿Podrías dar alguna pincelada sobre las previsiones para España? Bueno, la recuperación económica en España nosotros pensamos que va a ser nítida y clara, especialmente en la segunda parte del año, ¿no? La previsión oficial que tiene el banco está entre el 5 y el 6% aproximadamente. Esto se va revisando, pero en cualquier caso va a ser una recuperación intensa. Yo huiría totalmente de estos negativismos o de estas lecturas que es fácil encontrar en prensa, en el que como el ritmo de vacunas en estas semanas es bajo, todo va a ir fatal y así vamos a estar 3 años hasta que nos inmunicemos y cosas por el estilo. No tiene nada que ver el ritmo de vacunación que vamos a tener ya a finales de este primer trimestre, en el segundo trimestre y en la segunda parte del año. Con lo cual, al final la respuesta va muy condicionada a todo el proceso de inmunización de grupo y ahí, honestamente, tenemos que manejar buenas previsiones como en el resto de países de la eurozona. Insisto, hay que huir de estos titulares escandalosos. Además, aquí en este proceso, y yo creo que para bien, vamos de la mano del conjunto de Europa. Muchas gracias. Voy contigo, Alberto. ¿Cuáles serían los elementos principales que tiene que tener una cartera institucional en 2021? Los has apuntado ya, pero aunque solo sea a modo de titulares. Sí, a modo de flash, si queréis, os digo las grandes líneas. Yo creo que Joaquín las aterrizó muy bien en su intervención. Yo creo que 2020, que ha sido un año, como os decía, especialmente complicado, yo creo que trae otra vez a primera línea diversificación. O sea, en un mundo global debemos de tener fuentes muy diversificadas de rentabilidad y de riesgos. Y por otro lado, yo lo que os diría es que este ejercicio que llevamos haciendo de diversificar los bloques de inversión, pues de gobiernos a otro tipo de activos, de bolsas europeas a otro tipo de activos, de no tener mercados privados, yo creo que es estructural. Entonces ya es una decisión que lo que tenemos que decir es consolidarla y dar un paso adelante. Joaquín, otra para ti. Dice, respecto a los fondos de recuperación europeos tan esperados por todos, ¿cómo se van a financiar? ¿El mercado descuenta algún riesgo de que la financiación de los mismos quede bloqueada en algún momento? Bueno, se van a financiar con emisiones conjuntas, ¿no?, de los países, lo cual yo creo que lo contaba en la presentación, es precisamente la historia de éxito de Europa y más en concreto también de la eurozona, ¿no? Por fin, y la desgracia es que el motivo es la pandemia, se recurre a emisión conjunta de deuda, ¿no? Esto es cogerse todos de la mano en términos de riesgo, que es muy importante la lectura que hacen los mercados de este cogerse todos de la mano, y vamos a financiar este programa, ¿no? Entonces, yo creo que las dudas no están en cuanto a su financiación, sino en cuanto a su distribución. Y aquí, afortunadamente, a los países les van a dar dinero a cambio, uno, de reformas necesarias, que se está quedando en el cajón, ¿no?, las reformas necesarias, y dos, a cambio de digitalización y descarbonización. O sea, los fondos no van a ser para financiar, entre comillas, la vieja economía, problemas estructurales que países no quieren abordarlos porque es incómodo abordarlos, no van a ser fondos, y en el caso concreto de España, y por enlazar también con la respuesta previa que había dado España, para entendernos, no van a ser unos fondos para que sigamos haciendo aves, jacuzzis en polideportivos o zanjas. Se trata de modernizar nuestra economía, se trata de hacerla
menos cíclica, más estable, más consistente y que cada vez que venga una crisis no suframos tanto como sufrimos, ¿no? Para eso son los fondos europeos. Ojalá sea así. Alberto, subo el nivel, ¿qué sectores y geografías se pueden destacar en 2021? ¿Cuáles lo harán mejor y cuáles lo harán peor? Bueno, la pregunta tiene mucha miga, pero bueno, por ligarlo también a la intervención que he hecho antes, yo creo que tenemos que separar lo que son tendencias seculares de tendencias cíclicas. Como os decía antes, 2020 tenemos tendencias, una divergencia sectorial y geográfica enorme, ¿vale? Entonces, es natural que parte de estos sectores que se han quedado rezagados lo hagan bien en 2020. Podemos pensar en una continuación del comportamiento de sectores cíclicos, aunque han subido mucho en la última parte del año, o más ligados a ciclo económico, que lo hagan bien en 2021. Y que a medida que la economía vaya asentándose, pues esta rotación sectorial y geográfica se vaya consolidando. Luego hay tendencias estructurales. Yo creo que alguna la ha traído Joaquín ahora, la ha mencionado, pues todo el tema sostenible, el tema de economía verde, el tema de algunas tendencias estructurales, demográficas o sanitarias, pues yo creo que están aquí para quedarse. Pero si hablamos de corto plazo, sí que podemos pensar en una continuación de esta rotación cíclica sectorial y geográfica. En el largo plazo, pues la imagen es ligeramente diferente. Vale, no me quiero extender mucho más para no quitarle tiempo a Sergio, pero os voy a hacer una pregunta aquí que ha llegado un poco más curiosa, vamos. Dice, si tuvieras que destacar algo en 2020, ¿qué sería? Entiendo que puede ser positivo o negativo, y entiendo también que puede ser de mercados o de lo que queráis. Esta os la lanzo a los dos, ¿eh? Sí, yo me quedaría con la capacidad de esfuerzo y la generosidad de una gran parte de la población a la hora de enfrentar la pandemia, ¿no? O sea, hay comportamientos que me parecen admirables, que son ejemplos para todos, ¿no? Hablo de sanitarios y hablo de muchos otros sectores de la sociedad que se han visto muy comprometidos y que hay gente, y yo creo que es esperanzador el darse cuenta de que sigue ahí, ¿no? Y de que da la talla y además muchas veces sin una queja, ¿no? Sí, bueno, yo en mi caso, por no repetir lo de Joaquín, que coincido al 100%, yo diría la resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos de estresar, o sea, de manera exógena, porque la pandemia nos ha venido, o sea, no podemos destresar toda la economía, todas las actividades y la capacidad de resistir y de salir adelante. Yo creo que es muy importante, de reinventarse, es como forma vital, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Y yo creo que eso para mí, pues, todos nosotros nos hemos reinventado este año, pero a nivel global lo podemos ver en infinidad de detalles. Yo creo que para mí sería lo más llamativo. Vale, muchas gracias. La verdad es que si hay algo que se echa de menos en estos eventos y por las situaciones que nos tocan, es justo en este momento, este contacto directo con las personas que cogen el micrófono y te hacen la pregunta a unos metros, ¿no? A ver si lo recuperamos rápido. Además, a veces nos aplauden, pero... Bueno, yo le doy paso a mi compañera Marta Vaquero. Como decía antes, Marta está en el equipo de negocio institucional en la oficina de Madrid, va a ser la encargada de dirigir este último bloque. Y bueno, pues adelante, Marta. Muchas gracias a los dos. Gracias, Eduardo. Bueno, pues hola, buenos días, hola a todos los que nos acompañáis hoy, aunque sea en la distancia, claramente. Como comentaba Eduardo en su presentación, hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros con un invitado especial, que es Sergio Rodríguez, que le voy a pedir, por favor, que nos acompañe aquí en el escenario. Y sobre todo, pues, buenos días, Sergio, y buenos días. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy aquí, porque sabemos que tienes una agenda apretadísima, así que para nosotros es un placer poder contar contigo y estamos todos deseando escucharte, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta, por la invitación y gracias por estar en este foro que otros años estaba ahí sentado, escuchándoos
pues todo lo que tienes que comentar sobre los mercados que, bueno, pues por lo que he podido oír este año y por todo lo que estamos viviendo, pues este año es un poco más diferente que otras veces. Simplemente como introducción, nosotros este año, si para todos está siendo especial, para nosotros especialmente primero, no solo por la vacuna. El papel que hemos jugado y que juegan la industria farmacéutica y toda la sanidad para salir adelante después de todo lo que nos ha pasado, yo creo que ha sido absolutamente fundamental. Hablabais antes de alguna característica fundamental de cómo ha reaccionado la sociedad y aparte de lo que habéis comentado, ha sido esencial la colaboración. Ha sido esencial la colaboración entre todos los actores de la sanidad y entre la sociedad para seguir hacia adelante. Nosotros ahora, mirando un poco hacia atrás y viendo cómo estamos trabajando ahora, de pronto nos hemos dado cuenta que la colaboración entre la industria, la sanidad, colaboración público-privada, realmente el tener un objetivo común y poner todo el esfuerzo para salir adelante, yo creo que ha sido un factor esencial para que sigamos dando pasos y para superar la situación que tenemos ahora mismo. Nosotros ahora se nos conoce mucho pues por la vacuna. Estamos normalmente somos, bueno, pues no nos dedicamos a estar en los medios ni muchísimo menos. Nuestro trabajo es la ciencia, traer innovación y seguir luchando contra muchas enfermedades que todavía no tienen solución. Lógicamente, pues el entorno que vivimos hoy en día y afortunadamente el haber conseguido una vacuna junto con BioNTech que está resultando pues efectiva y está ayudando a todos a salir de esta situación, pues bueno, yo creo que nos llena de orgullo, es una responsabilidad enorme también y es un privilegio poder formar parte de la solución, una solución en la que estamos todos. Durante todo este año, como te decía, hemos estado trabajando muy duro para asegurar que el Sistema Nacional de Salud tenía suministro de medicamentos, para que no haya pacientes que se quedaran sin medicamentos, tanto los que estaban afectados por el COVID como por otras muchas enfermedades que siguen estando ahí. Y muchos pacientes, y el sistema sanitario pues, ha seguido trabajando para que no se quedaran atrás, muchos pacientes que siguen necesitando atención, lógicamente, y hemos estado trabajando muy duro para conseguirlo. Posteriormente, con todo lo que ha supuesto la vacuna, pues hemos seguido trabajando exactamente igual. Nosotros trabajamos en 6 áreas. Pfizer está organizada por áreas terapéuticas. Estamos trabajando en el área de medicina interna, oncología, enfermedades raras, donde tenemos también además muchos desarrollos y lanzamientos que van a llegar, en el área de vacunas, lógicamente, hospitales y en el área de inflamación. En todas esas áreas seguimos investigando. Yo creo que otro aspecto a señalar, porque lo que estamos viviendo es una crisis sanitaria, no ha habido, igual que ocurrió pues, en el 2008-2009, pues, una crisis financiera motivada por todo lo que ya sabemos y hemos visto. Esto es una crisis puramente sanitaria, que ha paralizado todo con unos efectos económicos y sociales terribles. Y yo creo que lo que todos ya entendemos y asumimos es que de esta crisis se sale gracias a la ciencia, que es a lo que nos dedicamos. Todas las investigaciones, no solo de vacunas, con las vacunas lo que lógicamente ha ocurrido este año ha sido que hemos redoblado todos los esfuerzos, pero todas las investigaciones que estábamos desarrollando y que estamos desarrollando en oncología, en enfermedades raras, en antiinfecciosos, en otra serie de medicamentos, siguen hacia adelante. Y eso yo creo que ahora hemos percibido todos la importancia que tiene la ciencia y la importancia que tiene el seguir invirtiendo en investigación, en seguir invirtiendo en ciencia, en tecnología, para seguir avanzando y para que la sanidad sea pues, un elemento absolutamente imprescindible y necesario que nos ayude a seguir desarrollándonos como sociedad. Y es un poco donde estamos ahora. Y bueno, yo espero que en las próximas semanas y los próximos meses, gracias al final
al suministro de vacunas, no solo la nuestra. Los planes de vacunación comprenden muchas vacunas, está ya la de Moderna, la de AstraZeneca se acaba de aprobar ahora, la de Janssen está también pues, muy cerca. Es decir, cuando lleguen todas las vacunas, yo creo que todo esto va a ir muchísimo más deprisa. Comentabais antes que efectivamente en el segundo trimestre se va a incrementar de manera significativa la vacunación, y es cierto, nosotros hemos anunciado ayer que se va a incrementar la producción en otros 75 millones de dosis adicionales a las que ya estábamos comprometidos a producir. Se está haciendo esfuerzos enormes desde el punto de vista científico para seguir mejorando la vacuna, porque se sigue trabajando en ella, y desde el punto de vista de producción para suministrar todo lo que se pueda suministrar, y se han acondicionado todas nuestras fábricas que están dedicadas a la vacuna para que esto ocurra. Y tener en cuenta, poner en perspectiva lo que ha ocurrido, que tan solo en un periodo de 10 meses estamos produciendo cientos de millones de vacunas y seguimos trabajando para que eso sea así. El ritmo de suministro de vacunas se va a incrementar en el segundo trimestre y en el segundo semestre del año, pues lógicamente también. Y yo estoy convencido, y aquí, bueno, pues no quiero pecar de súper optimista, pero yo estoy convencido que en pocas semanas, ojalá en pocas semanas veamos ya empezar a descender los datos, y en pocos meses realmente la vacuna ya tenga el efecto que todos queremos que tenga y podamos volver a vivir en sociedad como sabemos hacerlo, y que la economía pues vuelva a retomar el sendero. Ya hablabais antes de una recuperación importante en el segundo semestre, y yo estoy convencido que eso va a ocurrir, porque de nuevo la ciencia va a ayudar a que eso ocurra. Sí, desde luego, la verdad es que otra cosa no, pero estaremos siempre, yo creo, y eternamente agradecidos, ¿no?, a esos esfuerzos ingentes que empresas como Pfizer están haciendo ahora, pues porque lo que está claro es que no hay nada más importante que la salud, y eso está quedando, vamos, no creo que nadie en el mundo tenga ningún tipo de duda respecto a esto, ¿no? O sea que pues es verdad que te damos las gracias, ¿no?, un poco en nombre de todos por ello, porque es importante para todos y cada uno, ¿no?, de los que estamos aquí. Y sí que me gustaría un poco, pues ahora que cuento un poco con los tres aquí arriba, aprovechar para lanzar alguna serie de preguntas para que comentemos un poquito, que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, Joaquín, cuéntanos, ¿cuáles crees que serían aquellos riesgos, ¿no?, que podamos ver este año, tanto en la economía como en los mercados específicamente? Sí, pues en economía yo creo que el riesgo pudiera venir si hay algún problema con cómo se está abordando la pandemia. Es algo que a día de hoy no parece verosímil, no es para nada nuestro escenario central. Yo creo que he contado de forma incluso vehemente que las vacunas es una historia de éxito, pero a la vez esto pudiera constituir un riesgo económico para el año, pero desde luego no es como está configurado ahora mismo ni el año, ni las previsiones, ni nada por el estilo, ¿no? Pero todo lo que circula alrededor de la pandemia per se todavía puede ser un riesgo. Y luego todo el tema de la deuda pública, la enorme cantidad de deuda pública con la que vamos a salir de esta pandemia, será algo a abordar en años venideros, de forma progresiva. Y luego, en cuanto a riesgo de mercado, precisamente porque pensamos que las cosas van a ir bien o muy bien, especialmente en la segunda parte del año, y especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, pudiera darse la situación de que la economía crezca tan fuerte que la curva de tipos coja más pendiente de lo debido o de forma muy rápida. Es decir, por concretar, nuestra previsión del bono americano a 10 años es aproximadamente el 1,5%. Si se acerca al 2% y sobre todo si lo hace a mucha velocidad, de forma repentina, eso sí que puede meter a lo mejor alguna turbulencia de corto plazo en los mercados. Pero yo creo que en cualquier caso sería de corto plazo porque la razón sería buena, y sería más crecimiento económico, inflación progresivamente más consistente, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá esto es lo que pudiera meter en alguna turbulencia a los mercados. Bueno, si ya sabéis que si alguno queréis matizar cualquier comentario de las demás, pues fantástico. Pero bueno, yo si no os sigo planteando cuestiones que creemos que también es importante responder, ¿no?
que antes ha salido una pregunta similar, pero quiero focalizarla un poco más, entonces te la voy a dirigir a ti, Alberto, Sí. que te ha preguntado antes un poco por el tema de rotación, sectores y demás, pero más específicamente, ¿podrías contarnos un poco cuáles crees que van a ayudarnos a salir o van a salir más reforzados de esta situación? Sí, 2020, como os decía antes, yo creo que ha sido un año terrible, una crisis sanitaria y económica salvaje, ¿no? Pero sí que es cierto que ha servido como catalizador de determinadas tendencias que estaban subyaciendo en el mercado, ¿no? Una de ellas, que a lo mejor porque tengo yo también parte de esa gorra, lo de la inversión sostenible, ha venido para quedarse. O sea, es verdad que tenemos una regulación a favor en la eurozona, pero en otras áreas geográficas donde no hay una regulación tan favorable, pues el plan verde de la Unión Europea es estructural. ¿Qué quiero decir? Viene para cambiar determinadas actividades y la forma en la que concebíamos determinadas actividades económicas y sobre todo cómo los inversores van a diferenciar lo que aporta de una manera sostenible de lo que no aporta de una manera sostenible. En muy pocas frases supone un cambio estructural que implica muchísimas industrias, muchísimas actividades. Nosotros, a ver, no voy a hacer un monográfico de inversión sostenible, siempre hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es con una transición justa, ¿no? Las empresas tienen que tener la capacidad de transformarse, ¿no? Entonces este para mí es un ángulo muy importante. Y luego ligado también a tendencias de muy largo plazo, como bueno, Joaquín las ha traído en otras conferencias, pero que las hemos hablado de manera estructural. La demográfica, por ejemplo, es un reto en sí mismo. No solo por las nuevas formas de vivir y en el tiempo, sino porque lleva aparejado también retos sanitarios y médicos. Entonces, sectores como el médico, la biotecnología, van muy ligados los servicios van muy ligados a esta tendencia, y yo creo que también en medio de todo esto, y es estructural, no nuevo de este año, sino de muy largo plazo, es la tecnología. Otra de las cosas que hemos visto este año, cuando hablaba de que nos reinventamos, pues una empresa de servicios como la nuestra, porque por mucho que seamos financieros, una empresa de servicios ha sido capaz de funcionar con una presencia muy limitada de cara al público, ¿no? Entonces las nuevas formas de trabajar, la tecnología aplicada a esas nuevas formas de trabajar, yo creo que también es estructural, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de reinvención económica en sentido amplio muy importante, ¿no? Independientemente del componente cíclico que os decía, pues yo qué sé, los viajes, los hoteles, eso es para hoy mismo, ¿no? Hay tendencias de largo plazo muy estructurales. Ojalá fuese para hoy. Sí, ojalá. Literalmente. Todos deseando hacer... Desde luego, eso está clarísimo. Quería añadir sobre lo que has comentado. Yo creo que bueno, estamos en un momento único en muchos sentidos, porque todo se ha paralizado, todo se ha cambiado y se han puesto de manifiesto también muchas carencias y muchas oportunidades. Hablando de la sanidad en concreto, tenemos una sanidad muy potente que nos ha ayudado a pues poder gestionar una cosa tan dramática y tan terrible como es esta pandemia, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de lo importante, lo hablabas antes, lo importante que es la salud, lo importante que es la sanidad y lo importante que es pues, que esas carencias se solucionen y lo importante que es seguir invirtiendo en sanidad. Y en un momento de cambio estructural y en un momento de cambio y hablabas de la tecnología, donde la tecnología, y hablabais de lo que ayuda a una entidad como el BBVA, la tecnología, pues para seguir prestando servicios, la sanidad es imprescindible para que la sanidad siga siendo sostenible, para que el servicio que se presta a los pacientes, para que la atención y el cuidado sea el mejor posible con los recursos que tenemos. Estamos en un momento de cambio estructural en muchos sectores y uno de ellos va a ser la sanidad. Y en un momento además donde, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis anterior, hay fondos de la Unión Europea justo para acometer esos cambios estructurales. Yo creo que si se hacen bien los deberes, y estoy seguro que se van a hacer, pues vamos
es muy atrevido decir que vamos a salir fortalecidos, pero desde luego sí que deberíamos mejorar en muchos aspectos, en muchos sectores, y entre ellos el sanitario, porque necesitamos que sea cada vez mejor la sanidad, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero entonces, ¿tú crees, Sergio, que ya se ha puesto en valor, o sea, que realmente esta situación que estamos viviendo se ha plasmado, o imagino que tú desde tu posición al final pues tienes mucho, pues conoces exactamente, ¿no?, hasta qué punto realmente se está poniendo en valor esa necesidad que tú nos comentas, de realmente hay que invertir más en innovación, en ciencia, no solo a nivel global, sino que a nivel más, por ejemplo, si bajamos a nivel España, ¿ya detectas o has notado que realmente ha sido determinante para que haya digamos, un antes y un después? Bueno, es parte el plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó el Gobierno. De las 10 palancas, una de ellas tiene que ver con mejorar las capacidades del Sistema Nacional de Salud y mejorar la capacidad de investigación, de ciencia y de innovación dentro de la sanidad. Hay además proyectos de digitalización. En el Ministerio de Sanidad se creó la Dirección General para la Salud Digital, donde va a haber proyectos y va a haber fondos para mejorar toda esa atención e incorporar tecnología desde el punto de vista de la Administración, porque desde el punto de vista de las empresas y de las entidades privadas estamos trabajando en ello. Yo creo que es un momento único, un momento muy especial. Sí se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo y de mejorar la sanidad, aparte de todo lo que está ocurriendo, porque queremos tener una buena sanidad, y se van a dar los pasos, y estoy seguro que eso va a ocurrir, y ya está plasmado en parte de los planes, y parte de los fondos estructurales que llegarán a España se van a dedicar también a la sanidad, que es importante. Que al final es muy importante, ¿no?, que eso se convierta en una realidad, no solo en un momento de crisis, sino que se traslade y se plasme en todos los próximos años para próximas y futuras crisis que espero no veamos, pero que hay que mejor estar preparados, ¿no? Eso está claro. O sea, que no sé si estáis de acuerdo en tal cual. Totalmente. Ese es justo el ángulo que yo intentaba también comentar acerca de los fondos estructurales, ¿no? El Fondo de Recuperación Económica, el dinero que va a venir de Europa. Es un dinero para invertir en futuro, o sea, en un crecimiento más sostenible, más inclusivo, pero que a la vez te va a llevar a poder elevar el PIB potencial de las economías, a quitarte ciclicidad, a que cuando vienen mal dadas sucumbes. ¿Por qué? Pues porque dependes tantísimo del ciclo, mientras que si dedicas dinero a investigación, a reindustrialización, a ciencia, a I+D+I, es que es un dinero tan bien invertido, es un dinero que renta muchísimo luego a la sociedad y desde luego, pues gracias a Pfizer y a muchas otras compañías como Pfizer, que es un ejemplo, pues vamos a poder salir de esto, ¿no? Desde luego, pues salvo que queráis añadir algo más, ya desgraciadamente terminamos ya nuestro tiempo por hoy. Por mi parte, pues, y por la de todos, ¿no?, daros las gracias, Sergio, Joaquín y Alberto, por acompañarnos y por habernos transmitido pues todo ese conocimiento y tan interesante, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues solo queda pues despedirnos un poco este año de una forma tan rara, ¿no?, con este auditorio vacío, pero dándoos por supuesto las gracias a todos ustedes por conectarse un año más, y ojalá el próximo año podamos ver todas estas butacas llenas, podamos mirarnos todos a los ojos y ver muchas sonrisas desde aquí. Hasta entonces, cuidaos mucho y muchas gracias. Gracias.